Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos. Cordial saludo en esta nueva semana que ya comenzamos otra vez, semana de devocionales. Y qué gozo y qué privilegio es poder compartir con cada uno de ustedes estos diferentes temas que hemos venido desarrollando a través de cada semana. Bien, damos inicio entonces a nuestro devocional del día de hoy, el cual ya vamos a enlazar con el tema que vimos el viernes y que el capítulo 19 nos dejó entrever muchas cosas particularmente después de lo que Dios le anuncia a Abraham, no solamente de esa promesa, sino que también le hace ese anuncio de que va a destruir las dos ciudades, la ciudad de Sodoma y Gomorra las va a destruir totalmente. Entonces, después de ese anuncio, Abraham tiene la certeza, tiene el, el, el privilegio de poder comprobar con sus propios ojos lo que Dios le había revelado, lo que Dios le estaba manifestando, y él puede presenciar a la distancia esa destrucción de estas dos ciudades. Y aunque no vamos a entrar en la lectura de la parte final del capítulo 19, sí debemos afirmar o podemos decir que Lot eh, se sentía un poco angustiado, un poco temeroso por lo que estaba viviendo y por irse otra vez o por conducirse hacia la ciudad de Zoar. Allí habíamos dicho que él quería irse allá porque era una ciudad pequeña donde posiblemente no iba a pasar nada. Los ángeles le habían dicho que fuera hacia los montes y él prefirió irse hacia Zoar. Cuando está allí, siente esa angustia, siente ese temor, porque el contexto de esta ciudad pequeña también había sido permeado por todo lo que Sodoma y Gomorra estaban viviendo. Entonces, todo ese sentimiento y toda esa pecaminosidad que estaba viviendo Zoar también afectaba en gran manera la vida de Lot y de sus hijos. Entonces allí sintió temor, pensó tal vez que podría pasar lo mismo en esta ciudad y de ahí decidió irse hacia las montañas a habitar precisamente en una cueva. Y allí vemos también una parte muy decisiva por parte de sus hijas, las cuales venían preocupadas porque sus novios, sus futuros esposos, habían quedado en la ciudad de Sodoma y ellos habían fallecido allí a raíz de todo este juicio que Dios había derramado. Por lo tanto, hay un afán, una angustia también por parte de las hijas de Lot, las cuales toman decisiones apresuradas, decisiones que no son acertadas, y esto es un tema que hemos hablado muchas veces. Esas decisiones aceleradas sin pensar con cabeza fría lleva a que más adelante vamos a tener consecuencias de estos actos. Toda situación genera una serie de consecuencias, tal vez positivas, tal vez negativas, en este caso negativas para las hijas de Lot, y no sabemos si también para Lot. Lo que muestra ahí esa decisión es que las hijas deciden embriagar a su papá para poder tener a través de él descendencia. Ya habíamos dicho que sus esposos, sus novios habían quedado allí en Sodoma, allí murieron, y por lo tanto ellas estaban preocupadas de la descendencia. Ya no había quien las pudiera desposar y entonces estaban preocupadas. Por lo tanto, embriagan a su papá porque querían tener esta descendencia, duermen con él y al cabo de un tiempo, entonces para ellas esto era algo normal, venían siendo influenciadas por el bajo nivel moral que se presentaba en estas ciudades, Sodoma y Gomorra, ya que en estas ciudades se practicaba el incesto, era algo normal, algo habitual en la vida, pero que no era coherente con lo que Dios estaba buscando en la vida del ser humano. Es interesante entonces observar que los hijos nacidos de estas dos mujeres a la postre, los cuales tienen nombre, el primero es Moab y el segundo es Ben Amí. Estos dos hombres van a ser los fundadores de dos grandes naciones, la cual una es la ciudad, la gran nación de los moabitas, y la otra es la ciudad de los amonitas, que curiosamente
van a ser enemigos permanentes de la ciudad de Israel o de los habitantes de Israel. Es decir, va a haber una persecución constante contra la descendencia de Abraham. Ya podemos ir enlazando todo este tema con las consecuencias, como estas consecuencias de tomar decisiones aceleradas afectan posteriormente la vida de todo un pueblo, el pueblo de Israel, de lo que estamos analizando. Pero hay algo también implícito allí, es que las mentiras y cómo se pueden llegar a su padre de una manera fraudulenta, por decirlo así, hacen parte también no solamente del final del capítulo 19, sino del comienzo del capítulo 20, que es el que nos compete en esta noche. Génesis capítulo 20, versículos 1 al 18. Por lo tanto, vamos a empezar un tema que le hemos colocado como nombre Vivir sin mentiras. ¿Usted ha vivido algún momento sin mentiras? ¿O ha tenido que estar ligado a ese tema de las mentiras en algún momento de su vida? ¿Qué le ha costado una mentira en particular en su vida? Bueno, vamos a mirar qué es lo que nos dice el texto en esta noche. Capítulo 20, versículo 1 al 18. Dice de la siguiente manera: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo a todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham, y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieres esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué tal esta historia? Nuevamente salimos ya del conflicto que habíamos visto, de la tierra de Sodoma y Gomorra, ese conflicto,
y nos devolvemos o enfocamos otra vez directamente en esta familia, la familia de Abraham, que ya toma una decisión de salir de donde estaba y se va hacia la tierra del Neguet, a donde está habitando este rey Abimelech, que es el rey de la tierra de Gerar, y allí se encuentra con ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente allí? Pues nuevamente hay algo particular en la vida de Abraham, y es que ratifica algo también que están mostrando las hijas de Lot, que es cómo mentir, cómo está haciendo él para protegerse de cierta forma. Bueno, pues desde la niñez nosotros hemos sentido ese deseo de mentir. Desde la niñez siempre se manifiesta, es evidente desde nuestra niñez este tipo de manifestaciones. Los niños tienden a mentir por imaginación, porque crean muchas cosas en su cabeza y tienen algún cuento. Si están viendo algún personaje, algo en la televisión, cuando le cuentan a sus padres, lo que hacen es también aumentar. Había un monstruo y ese monstruo vino con garras y empezó a aumentar y aumentar. Empiezan a mentir acerca del tema. Muchos de ellos mienten imitando también a sus padres, cosa muy familiar, y creo que ustedes han escuchado ya es muy común escuchar ese tema de cuando llaman a la casa y contesta el niño y el papá ya le dice, diga que no soy yo, y el niño contesta que mandó a decir mi papá que no está, que no es él aquí, y eso es lo que hace, imitando a los padres, y por lo tanto tienden a mentir de una manera. Hay otros que mienten de una manera exagerada, colocándole argumentos y muchas cosas a todo lo que está hablando, entonces de manera exagerada. Otros mienten para evitar un castigo. Cuando hay que evitar un castigo y si preguntan quién rompió esto porque te vamos a castigar, el niño por naturaleza tiende a culpar al hermanito o a echar la culpa al perro o al gato de que rompió algo para evitar el castigo. Otros, muchos, mienten también para poder desquitarse de algunas cosas que le ha pasado en la vida. Entonces, cuando encuentran la oportunidad de que el castigo va enfocado a aquellas personas, pues mienten para poder castigar o para poder desquitarse de lo que está haciendo. Bueno, a medida que pasa el tiempo, el hábito de la mentira en el niño va desapareciendo, eso va quedando atrás, eso es algo normal, que vaya quedando atrás, que se vaya relegando. El hábito entonces empieza a perderse, pero en otros casos, el tema de la mentira se convierte, ese hábito se convierte en una costumbre. Y toda persona en algún momento de nuestra vida hemos mentido. ¿Es el caso de usted, querido amigo, querido hermano? ¿Alguna vez hemos mentido? Tengo que levantar la mano porque no estamos exceptos de esta norma. En algún momento hemos mentido. También muchas veces nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho. Pues también hemos mentido inconscientemente. Aunque usted diga, ¿cómo así? ¿Yo puedo mentir inconscientemente? Sí. Recuerde alguna de esas llamadas que hacen algunos amigos, familiares, conocidos, que llaman después de medianoche y uno está durmiendo y cuando le contesta el teléfono le dicen, perdón, qué pena, lo desperté, y uno dice, tranquilo, no hay problema, estaba despierto. Sí, dígame, ¿qué es lo que pasa? Mentimos inconscientemente porque no somos capaces, nos da pena de decirle a la persona que está al otro lado, oiga, sí, me despertó, estaba profundamente dormido, descansando y esa llamada me despertó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, por lo tanto, queremos mostrar que el mentiroso realmente es un individuo que presenta o experimenta una serie de desajustes en su personalidad. Tal vez Abraham estaba presentando ese tema, pero pues nosotros vamos a mirarlo, que el ser humano realmente cuando está mintiendo, cuando ya deja de ser algo habitual del niño, pero que pasa a ser una costumbre en el ser humano, empieza a desajustarle no solamente su personalidad, sino que presenta un desorden en su carácter. Esto le motiva a sentirse inseguro de sí mismo, a desconocer o a esconderse detrás de aquellas cosas, de todas unas apariencias, y a crear una serie de fachadas que le permitan estar detrás de eso. Entonces,
Los diferentes traumas que nos presenta las mentiras empiezan a evidenciarse tanto en el miedo, en el rechazo, y eso hace que nosotros mintamos eh, constantemente. Por tanto, el problema de las mentiras siempre van a dejar también consecuencias. Y es lo que vamos a ver en esta noche, qué consecuencias pueden dejar las mentiras. Si usted ha estado en ese momento o si usted lo vivió en la época de infancia, pues no se preocupe porque eso ya tuvo que haberlo dejado. Pero si ahora esa es una costumbre suya de estar mintiendo, de estar buscando algunas prebendas a través de estar mintiendo, pues le invito a que ponga atención en esta noche para que pueda encontrar alguna salida acerca de lo que genera la mentira en el ser humano. Bueno, vamos a mirar algunas consecuencias que podemos ver en los demás, porque no solamente la mentira afecta a nivel personal. Esto es igual que lo que habíamos hablado con nuestras acciones. Todas decisiones o acciones que tomemos a la ligera siempre van a generar consecuencias. Ya hemos dicho que genera consecuencias tanto positivas como negativas, pero ahora la mentira tiene la misma condición. También afecta a la sociedad, el entorno con el cual nosotros estamos constantemente viviendo, no solamente a nivel personal, porque fácilmente usted diría, no, pues que yo miento, pero eso lo hago porque a mí me gusta. ¿Y a mí qué? Pero no solamente afectaría la integridad del ser humano, sino que afecta también a las personas que están alrededor. Entonces, consecuencias para los demás. Versículo 18 dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios ya como que estaba conociendo un poco más a todas estas personas que está haciéndoles el llamado, y por lo tanto nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros estamos interactuando y conocemos a una persona y le damos cierta confianza, pero cuando la persona no devuelve esa confianza positivamente, en la segunda vez nosotros ya hemos tomado como las medidas, los límites, y uno dice, a mí esto no me pasa una segunda vez. A mí, bueno, hay un término muy conocido a nivel de la sociedad, pero no lo vamos a nombrar aquí, pero dice uno, esto no me lo vuelven a hacer. A mí esto no me pasa una segunda vez. Y Dios parece que está viviendo lo mismo. Al ver que ya la tendencia de Abraham como que era continua, dice esto no me va a volver a pasar. Por lo tanto, cuando Abimelech se lleva a Sara, cuando él la toma, ya Dios había hecho algo en la vida de esta familia, en lo cual, o esta nación, por lo cual el versículo 18 lo afirma, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Ninguna mujer podía procrear, no podían dar hijos, porque ya había una sentencia dada por parte de Dios. ¿A causa de qué? De lo que Abraham había dicho. Tal cual como sucedió en Egipto, Abraham habló con Faraón y ¿qué pasó? Le dijo mentiras también a Faraón, le dice mentiras aquí a Abimelech, lo que generó es de ciertas consecuencias para estas personas que ya lo vemos están sufriendo, ya no iban a poder tener hijos, y en especial no solamente que empezamos a lastimar a aquellas personas, como ya lo estamos viendo, personas que no tenían nada que ver, ni siquiera las mujeres, yo creo que ni conocieron a Abraham en ese momento, estaban en su ciudad, estaban en sus sitios, pero ya había una consecuencia a la cual ellas estaban ya asumiendo sin conocer qué era lo que les había provocado esto. Ahora, no solamente ese daño a los demás es dado a través de esto que muestra Dios a toda la región de Gerar y en especial a la familia de Abimelech, sino que también afecta a aquellas personas que nosotros amamos. Nosotros sufrimos con las personas que andan mintiendo porque
no es coherente porque nos hacen quedar mal. Y efectivamente, versículo 2b del capítulo 20 dice, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Esto es consecuencia de estar haciéndole daño a las demás personas, en especial aquellas a las cuales nosotros amamos. ¿Por qué? Porque nuevamente Abraham, mintiendo, y podemos decir que está mintiendo a medias, ya lo conocemos. Efectivamente él se soporta en esa mentira, que es a medias porque ya hemos explicado, Sara era media hermana, y más adelante lo afirma, él confirma que no es, que era media hermana. Entonces él como que se sostiene detrás de esa media mentira, pero realmente está afectando la vida de esta mujer. Pero también al afectar la vida de su esposa, porque no solamente la entregó fácilmente en Egipto, al decir que le era hermana, ahora nuevamente repite la misma escena con Abimelech y le dice, es hermana. Y no le importa el bienestar de Sara. Se olvida totalmente de ella y ahora Abraham está pensando en sus propios intereses, en su propio bienestar, generando así muchas consecuencias. Mire lo que generan las mentiras. Estamos avanzando. Nos dice que debemos avanzar, pero como con más cautela, con más cuidado. Debemos de ser más observadores en el tema de lo que estamos viviendo, y que Abraham ahora parece como estar acostumbrado a vivir en esa situación, que no le permite avanzar, pero como que se está en ese sitio de confort, tranquilo, mintiendo, y se siente relajado realmente al estar allí. Entonces, como se siente tan bien diciendo mentiras, versículo 2 nos lo confirma, y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. ¿Recuerdan lo que dijo Abraham en el capítulo 12, versículo 13? ¿Lo recuerdan? Dice de la siguiente manera, ahora pues, le dice Abraham a su esposa cuando llegaron a Egipto, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Estaba acostumbrado ya a este tipo de mentiras. El problema de las mentiras en este tema es que, ya lo hemos repetido, dañan a otras personas que están totalmente a nuestro alrededor. Versículo 9 dice de la siguiente manera, versículo 9 dice, después llamó Abimelech a Abraham. ¿Cómo es que ya vimos lo que generó la decisión o lo que afirmó Abraham acerca de Sara? Vio ya directamente una consecuencia sobre toda esta nación, en especial en las mujeres, pero también afecta la vida de Abimelech. Versículo 9, entonces llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿En qué pequé yo contra ti? Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Encontramos personas que nos afectan, que nos hacen daño, o por una mentira que se genera a nivel de trabajo, de familia, una mentira en la cual ni siquiera estamos conociéndola, no estamos involucrados, pero que llegan a afectarnos, y cuando nos damos cuenta que ya nos están lastimando, nos preguntamos, pero ¿y qué hicimos nosotros? ¿Yo qué hice de malo? ¿Por qué me afecta esto si ni siquiera yo estoy pensando en hacerle daño a nadie? Y eso estaba viviendo Abimelech. Pero ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino? Él está viendo eso que está sucediendo, y posiblemente ya está vislumbrando aquella amenaza, aquel juicio, porque ya había tenido ese sueño con Dios, y Dios le estaba anunciando que si no la devolvía, que si no entregaba a esta mujer que ya tenía marido, tendría consecuencias, iba a morir, y no solamente él, sino toda su descendencia allí. Y lo que no debiste hacer
has hecho conmigo, dice Abimelech, lo que no debías hacer, has hecho conmigo. Seguramente mostraba ese sentimiento también. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de la hospitalidad? Quizás Abimelech recibió a Abraham con los brazos abiertos, pero también le permitía observar eso, si era parte para poder confiar en él o era de aquellas personas en las cuales había que cuidarse. Tal vez aquí ya Abimelech pudo abrir los ojos y ver que no era una persona como de fiar y que Abraham pues estaba en su tónica constante de poder estar viviendo en ese sentido. Por lo tanto, lo que Dios demanda en nosotros, o lo que Dios quiere animarnos en esta noche es, o nos invita es a evitar las mentiras, siempre a estar hablando con la verdad. Y eso nos lo confirma Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hay que desechar la mentira, pero hay que hablar la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros unos de los otros. Somos miembros unos de los otros. Y a manera de ejemplo, tal vez no sea tan literal, pero es como si yo en la mañana, cuando me despertara, me diera el antojo de no abrir los ojos en todo el día, porque me nace abrir, no voy a abrir los ojos en todo el día. ¿Y qué sucede? Pues que mi cuerpo tiene que reaccionar y obviamente se va a levantar, tiene que hacer las cosas del día a día, pero no lo va a hacer de la misma manera. El cuerpo se irá a estrellar, se irá a golpear, no va a hacer las cosas como lo hace normal, porque a mí se me antojó no abrir los ojos. Voy a afectar el resto de mi cuerpo y el cuerpo irá a preguntar ¿y por qué me está afectando de esta manera si yo no tengo nada que ver con eso? Por lo tanto, como somos miembros los unos de los otros, debemos estar hablando en verdad, porque en verdad hablamos y funcionamos de esa misma manera para poder ser asertivos, para que todo nuestro funcionamiento vaya acorde a lo que Dios está pidiendo. Por lo tanto, a Dios no le gustan las mentiras. Dios odia las mentiras. Si ustedes saben por qué Dios odia las mentiras, quizás ustedes allá en sus casas estarán diciendo, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es amor. Y vale, todas estas afirmaciones van sumando, porque Dios es santo, porque Dios no lo permite, pero hay algo también primordial. Dios odia las mentiras porque Satanás, el diablo, es mentiroso, porque Satanás es el padre de las mentiras. Satanás es el que siempre ha querido engañar al pueblo de Dios y Dios no lo permite. Como padre, nosotros, un padre nunca va a estar en ese sentido de hacerle el daño a sus hijos, sino por el contrario, siempre busca andar en verdad, aconsejarle realmente como debe ser, porque un padre no aconseja a medias o a escondidas, sino aconseja realmente como debe ser. Por lo tanto, entonces, Juan 8:44 nos dice de la siguiente manera. Juan 8:44 nos dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí está hablando Jesucristo directamente, les está hablando a aquellos hermanos que no se comportaban realmente, porque ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no le creían a Jesucristo. Jesucristo le dije, si sos linaje de Abraham, pues entonces sabes de qué estoy hablando. Y ellos le confrontaban. Por lo tanto, Jesucristo les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea que lo único que busca es su vanidad. Cuando el diablo habla, habla de él y busca todas las artimañas para que el resto del pueblo, para que el pueblo de Dios también se dirija y haga estas cosas que el padre de la mentira quiere hacer. Porque ¿qué es? Es mentiroso y por lo tanto es padre de la mentira. Entonces,
al ser padre de la mentira, lo que nos deja ver es que los mentirosos obviamente no van a entrar a gozar de esa nueva Jerusalén, ese nuevo cielo, una nueva tierra. Y aquí en la tierra, pues difícilmente van a poder vivir o gozarán de esa paz que solo Dios puede dar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 dice de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es lo que nos muestra aquí el texto, pero que los cobardes, esto lo dice Apocalipsis 21, ¿les recuerda algún otro pasaje? Claro que sí, nos recuerda a Gálatas 5, donde nos dice que los frutos de la carne que son adulterio, idolatría, blasfemia, hechicerías, muy parecido a esto. Y los cobardes, incrédulos, mentirosos, que es el tema que estamos tocando, dice que no tendrán parte para poder entrar a esa nueva Jerusalén que Dios ha prometido. Al contrario, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces que Dios, por lo tanto, va a castigar a aquellos. Primero, no vamos a tener entrada, pero sí vamos a ser castigados. En lo que nos dice Apocalipsis, vamos a ser castigados y tendremos ese tipo de consecuencias para poder estar allí. Ahora bien, entonces, si Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, Dios nos permite ese amor tan grande que Él tiene y nos deja pasar nuestros errores y nos permite arrepentirnos también. Podemos cometer, sabemos que Él nos va a perdonar, sabemos que Él nos va a cuestionar también y por lo tanto en esos errores que nosotros cometemos es importante que nosotros nos arrepintamos. Si no nos arrepentimos, pues obviamente no vamos a llegar, como dicen vulgarmente, a ningún Pereira. Pero Dios, cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento, Él sí los utiliza de acuerdo a sus propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos que tiene? Versículo 7 dice: ahora pues, devuelve a la mujer y a su marido, porque él es profeta. Le está confirmando Dios a Abimelech. Primero en sueño le dice que estaba haciendo mal, que esa mujer tenía marido, y le dice pues cuál es la solución al problema. Le dice ahora: devuelve pues a la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Hay una garantía de que cuando él restaure nuevamente esto, Abraham intercederá. Esa era una garantía de la que habíamos hablado, de mantener esa relación de la presencia de Dios con nosotros. Podíamos interceder. Ahora, al restaurar la situación, ahora Abraham va a interceder por él y dice aquí que cuando él interceda y ore, vivirás. Si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Entonces, Dios es grande, Dios misericordioso y permite nuevamente restaurar la vida de aquellos. ¿Por qué? Al restaurar la vida, entonces, versículo 17 dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Se restauró otra vez esa línea de descendencia. Dios a través de Abraham, que parece que corrigió, enderezó otra vez su camino, porque era profeta o es profeta, y volvió otra vez a enderezar el camino, volver a mostrarlo, volver a vivir ese momento en el cual estaba pasando la familia de Abimelech. Por lo tanto, entonces, en esta noche podemos decir de la siguiente manera el por tanto de esta noche. Por tanto, a pesar de que Dios nos perdona, no es bueno que caigamos en mentira. No dejes que este mal se apodere de tu alma.
Ya hablamos que en nuestra infancia, de niñez, es algo normal, pero no le permitamos que esto se convierta en una costumbre, que no sea el pan en el cual nosotros caminamos, comemos diariamente. No dejemos que este mal se apodere de nuestra alma. El no mentir es nuestra decisión. Tú decides si lo haces o no lo haces. Es tu decisión realmente decir si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Por lo tanto, en esta noche les invito, mis hermanos, a que oremos y pensemos en aquellas situaciones en las cuales nos hemos visto involucrados, tal vez en la mentira por parte de otras personas, o tal vez hemos caído inconscientemente en mentir y no nos hemos dado cuenta. Padre Celestial y amado Rey, damos infinitas gracias en esta noche a ti, Señor. Seguimos orando por todas las necesidades que tenemos, por las necesidades que conocemos, por todas estas aflicciones y problemas de salud que cada uno de nuestros hermanos y familiares tienen, Señor. Te pedimos que seas tú protegiéndoles, que seas tú restaurándoles, que seas tú sanando cada enfermedad, cada situación. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender realmente qué tan tedioso, qué tan feo es el mentir y las consecuencias que con ellas trae, Señor. Permítenos estar libre de aquellos mentirosos, permítenos no mentir, pero también restaura la vida de aquellos que viven en medio de las mentiras, que se gozan y que se deleitan mintiendo día tras día, Señor. Restáurales y muéstrales una vida más alegre, más gozosa, sobre todo cuando tú les estás hablando, cuando tú te les presentas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta noche. Amén y amén. Mis amigos y hermanos, nuevamente agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estos tiempos de compartir y recordarles que nos vemos el día de mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para volver a compartir un devocional más. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.